Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 10 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, las comentaremos algunas, iniciando el programa. Por cierto, ayer estuvimos de aniversario en Radio Caracas Radio. Lamentablemente no pudimos compartir en vivo con ustedes, producto de los problemas técnicos que sufrimos, pero esta estación, que ahora transmite a través de distintas plataformas digitales, cumplió 91 años, se dice fácil. Fue fundada el 9 de diciembre de 1930 por William H. Phelps, con el nombre de Broadcasting Caracas, iniciando transmisión oficial el 11 de diciembre, es decir, un día como mañana, transmitiendo en amplitud modulada desde Caracas en Venezuela. Y un compromiso firme de la estación, sin duda, y de todo el equipo, con no solo la verdad, el ejercicio pleno de la libertad de expresión, con la democracia en definitiva. Y ya volvemos a estar con ustedes a través de nuestras plataformas. Ojalá poco a poco mejoremos la transmisión. Dicho esto, comentamos algunas informaciones antes de iniciar conversación con nuestros invitados. Las últimas 24 horas han estado cargadas de noticias. Un dato estremecedor, si me permiten, me parece uno de los más contundentes de la jornada de ayer, tiene que ver con la proyección que hacen las agencias internacionales que se encargan del tema Venezuela, las agencias regionales que coordinan o que están coordinadas en la plataforma R4B. Hablan de una proyección de 8,9 millones de migrantes venezolanos para el año 2022. En un país como el nuestro, de 30 millones de habitantes, esto significa 1/3 de la población. Una nación que no está en guerra, que no ha sufrido una catástrofe natural, pero que deja como saldo esta situación. Y es para llevarse las manos a la cabeza, y sin duda alguna la comunidad internacional está consciente de ello. De hecho, leyendo estas cifras, las proyecciones, el financiamiento que está pidiendo ACNUR para hacer frente a la crisis, al éxodo venezolano, recordábamos la hipótesis, saben ustedes, que desde hace tiempo maneja el historiador Georg Eichhoff, sobre una guerra híbrida que está en marcha en nuestro país, pero se trata de un conflicto contra los ciudadanos. Esa es su hipótesis, su teoría. En 2022 habrá 8,9 millones, es que se dice fácil, 8,9 millones. Esto es mucho más incluso que la población de algunos países. Leo la nota de la agencia EFE: 8,9 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos en 17 países de América Latina y el Caribe, un aumento importante comparado con este año, según prevé el Plan de Respuesta 2022 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, R4B. Ante ello, los 192 socios del Plan de Respuesta para Refugiados e Inmigrantes 2022 solicitaron este jueves $1.790 millones, $800.000 más que el año pasado, para apoyar las crecientes necesidades de estas personas. Habrá 8,9 millones de refugiados e inmigrantes de Venezuela en 17 países para diciembre de 2022, incluyendo 6 millones en destino, 1,9 millones en movimiento regular y casi 1 millón de retornados colombianos.
Esto lo dijo el representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados inmigrantes de Venezuela de Orestein durante el lanzamiento del plan. Hasta noviembre de este año, más de 6 millones de personas abandonaron Venezuela y la mayoría, cerca de unos 5 millones, migraron a otros países de Latinoamérica, siendo Colombia el principal destino según cifras de la plataforma R4B, una situación, si me permiten, dramática. Y una de las razones no es la única. Tiene que ver con la violación sistemática de derechos humanos. Ayer el fiscal de la Corte Penal Internacional ofrecía una rueda de prensa. Él decía: la investigación sobre Venezuela no es herramienta de otra agenda, perdón. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo este jueves que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela no puede verse como una herramienta de otras agendas y que seguirá criterios objetivos. Explicó en un encuentro con medios internacionales que si sus pesquisas no se guiaran por criterios objetivos, se rompería una confianza importante que se necesita en este caso. Khan indicó que su equipo de trabajo no debe valorar qué tipo de gobierno debe establecer un Estado, porque los países son países y ellos tienen el derecho a elegir su modelo de gobierno. Reconoció que puede haber una serie de razones para que la gente quiera un cambio en el Ejecutivo venezolano, pero que su trabajo debe centrarse en que las evidencias recolectadas sean sólidas y no estén contaminadas o construidas por agentes particulares. Y efectivamente, solo un país que expulsa 9 millones de seres humanos, bueno, en un país como ese seguramente se cometen crímenes de lesa humanidad, cosa que está bajo investigación. En materia de derechos humanos, ayer los tribunales confirmaron pase a juicio de Javier Tarazona, el director de Fundarredes. De hace bastante tiempo su familia, activistas de su organización han expresado preocupación por su estado de salud luego de su detención, una situación francamente rocambolesca. Ustedes recordarán, él acude a la fiscalía, me parece recordar que en Falcón, porque los cuerpos de seguridad lo estaban asediando y allí lo detienen. El director del Foro Penal confirmó, Gonzalo Gimió, en un video publicado, el pase a juicio, así como el mantenimiento de la pena para Javier Tarazona y Larry Osorio. Javier Tarazona, perdón, su hermano. La justicia venezolana, esto lo tomo de analítica.com, confirmó este jueves el pase a juicio del director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, principal voz de la denuncia del conflicto que comenzó en marzo entre las Fuerzas Armadas y las disidencias de la FARC. También lleva años Javier Tarazona como su organización denunciando la presencia, esto lo agregamos nosotros, de grupos irregulares colombianos en nuestro país. El director del Foro Penal venezolano, Gonzalo Gimió, confirmó en un video publicado en redes sociales el pase a juicio, así como el mantenimiento de la pena para Javier Tarazona y Larry Osorio. Bueno, forma parte de la lista de violaciones de derechos humanos, las situaciones que lamentablemente nos toca vivir en nuestro país. Por cierto, decía Gonzalo Gimió en su cuenta en Twitter, aclaraba que quedaron los delitos de supuesta instigación al odio y supuesto terrorismo contra los activistas de Fundarredes. Nosotros hoy, yo le comento a mi equipo, porque tenemos, insisto, problemas de comunicación, me dice... Sí, le comento a mi equipo que podemos adelantar el segundo invitado si no nos comunicamos con el doctor Gustavo Villasmil. Podemos llamar al doctor Unidas de Urbina, que ya lo tenemos en línea telefónica, perdón, no había leído el mensaje, secretario de la Academia Nacional de Medicina, médico pediatra, quien fue director del Hospital JM de Los Ríos, siempre lo recordamos. Doctor, gracias por atendernos, buenos días. Sí, le comento a mi equipo que yo no tengo retorno. No sé si esto se debe a los problemas técnicos que venimos arrastrando desde ayer. Le pido a mi equipo que si puede comunicarse conmigo internamente, porque no tengo retorno del doctor Unidades Urbina. Si no, podemos intentar por otra plataforma, le comento a mi equipo, o si no, directamente por teléfono, para conversar con él acerca de una de las razones que explican este éxodo, que tienen que ver con la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país.
la falta de acceso a la salud en general en Venezuela y las dificultades incluso para acceder a medicinas. Me dicen, a ver, si entiendo bien, tenemos al doctor Unidas Urbina y también al doctor Gustavo Villasmil. Sí, yo no los escucho. Nada más a Gustavo Villasmil, pero no lo escucho a él. Doctor Gustavo Villasmil, ¿me escucha usted? Buenos días. Vamos a hacer una cosa, le digo a mi equipo. Vamos a la pausa, nos organizamos y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, y estamos tratando de resolver la conexión el día de hoy. Ha mejorado un poquito en comparación con el día de ayer, pero todavía tenemos algunos inconvenientes. Pasa que, bueno, yo no puedo escuchar a los invitados y la verdad tengo mucho interés de conversar con ellos la mañana de hoy acerca de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, sobre todo lo referido al sector salud, porque, entre otras cosas, esta semana, en estos días se presentó un libro de la encuesta de hospitales, que saben ustedes elaboran profesionales de la salud de nuestro país. Esto ha sido un trabajo de hormiguita, tomando en consideración la política del régimen venezolano, la falta de transparencia en relación al manejo de la información. Y bueno, se presentó un libro con la recopilación de ese trabajo que vienen haciendo distintos profesionales en todo el territorio nacional para dar cuenta de las verdaderas dimensiones de la crisis, sobre todo en el área de salud. De eso queríamos hablar la mañana de hoy. Pero también, como es natural, sobre el avance de la pandemia de coronavirus en el mundo y específicamente en Venezuela. Hay un hecho que tiene que ver con el uso, entre otras cosas, de un candidato vacunal o dos candidatos vacunales cubanos para el refuerzo para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
y el régimen de Nicolás Maduro insiste con esta iniciativa a pesar de lo que han dicho las academias, mejor dicho, las sociedades científicas y el gremio médico en general. De hecho, la Sociedad Venezolana de Infectología expresaba su rechazo una vez más al uso de Abdala y Soberana 2 como dosis de refuerzo por considerarlas todavía vacunas candidatas debido a la ausencia de estudios públicos revisados por pares que confirmen su seguridad y eficacia, y en eso estamos ahora mismo en nuestro país. Decía la Sociedad Venezolana de Infectología que rechazaba el uso abierto de Abdala y Soberana 2, ya que son candidatos vacunales que no disponen todavía de estudios científicos publicados y carecen del aval suficiente para su uso abierto en adultos, niños, como refuerzo. Un tema que ahora mismo está en boga en el mundo por, entre otras cosas, el impacto de la variante Omicron en el planeta, que por fortuna no tiene un impacto más grave que las anteriores, pero sí tiene una mayor capacidad de infección. Y esto ha encendido las alertas, las alarmas, sobre todo entre aquellos que no han sido vacunados contra el COVID-19. No sé si en definitiva, no tenemos comunicación. Vamos a hacer todo lo posible por tener a alguno de nuestros invitados. Ok, doctor Gustavo Villasmil, a ver si me escucha. Me dicen que lo tenemos en línea telefónica. Muy buenos días, bienvenido. No todavía. El doctor Gustavo Villasmil es médico, internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y fue secretario de Salud de Miranda, y conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, no solo el avance de la pandemia del coronavirus, sino los detalles de la encuesta de hospitales y este libro que se ha presentado hace algunos días. Si me permite, mi equipo, vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a ver si tenemos suerte de conversar con algunos de nuestros invitados el día de hoy. Bueno, esto tiene que ver, saben ustedes, con la conectividad de nuestro país, la crisis en el servicio público, siempre lo comentamos. Una situación que está perfectamente reflejada en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. En el capítulo sobre derechos económicos y sociales, ella habla de lo que ocurre con la electricidad, el agua potable, el gas doméstico en Venezuela, producto de la corrupción, el desvío de recursos y la desinversión. A esto hay que agregar la conexión a internet, telefonía básica y celular. Y en esta situación estamos no precisamente por falta de recursos. Saben ustedes, según cifras del propio Banco Central de Venezuela, el chavismo, desde la época del expresidente Hugo Chávez, manejó más de 1 millón de millones de dólares, se dice fácil, 1 millón de millones de dólares. Y bueno, nadie sabe dónde está ese dinero, o mejor dicho, sí lo sabemos, buena parte terminó en cuentas privadas en Andorra, en España, en Suiza, incluso en los Estados Unidos. Bueno, sobre el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, espero, insisto, tener algunos de nuestros invitados, pero comento algunos datos, lo que ha trascendido. Ya hablaremos de encuestas de hospitales y lo que está ocurriendo internamente en nuestro país. De hecho, en la presentación de este libro al que yo hacía referencia, el doctor Julio Castro, él decía, si no somos nosotros, ¿quién? Y es una de las frases, como dice Efecto Cocuyo, que resume la motivación que llevó al equipo de la Encuesta Nacional de Hospitales a emprender una tarea abandonada por el Estado venezolano: informar sobre la situación del sistema de salud del país. Los hallazgos tras un primer lustro de publicaciones reflejan que las fallas de infraestructura, el déficit de insumos y el recurso humano se mantienen como los principales retos a superar. El doctor Julio Castro, quien es internista, infectólogo, director del proyecto de Encuesta Nacional de Hospitales, destacó que en el momento actual la situación no es tan crítica como en años anteriores, en gran medida gracias a la ayuda humanitaria, que facilitó, por ejemplo, la instalación de plantas eléctricas en los hospitales tras los apagones registrados entre 2018 y 2019. Sin embargo, aseguró que aún queda mucho por hacer. La infraestructura, agua y electricidad siguen siendo un problema, porque la planta eléctrica es una solución de emergencia para una situación puntual, pero no resuelve el problema de electricidad de los hospitales. Lo mismo sucede con el agua y los insumos. Deberían tener una política de largo aliento, de que todos los hospitales tengan un nivel mínimo de insumos necesarios. Esto lo dijo el martes el doctor Castro al presentar este libro, 5 años de Encuesta Nacional de Hospitales, y en momentos en los cuales, bueno, Venezuela, como en todas partes del mundo, sufre las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Sobre la variante Omicron, simplemente comentar algunos detalles. Ya hay mayor información, por fortuna. En este caso, desde el inicio de la pandemia, la comunidad internacional y las sociedades científicas se han movido muy rápido para saber a qué atenernos y cómo afrontar esta situación. Esto lo decimos nosotros. Decía la BBC de Londres, si las vacunas que tenemos funcionan o no y hasta qué punto contra Omicron es algo que iremos conociendo con más detalle en el paso de los días. Así funciona la ciencia, evoluciona según ocurren los hechos y se acumulan evidencias, pero los primeros estudios rápidos, no definitivos y sin ser revisados por pares, traen buenas y malas noticias. Esta nueva variante de coronavirus parece tener mayor capacidad de escapar a la inmunización, pero las investigaciones disponibles indican que nuestras vacunas seguirán protegiendo contra los cuadros más graves de la enfermedad.
De hecho, algunas farmacéuticas como Pfizer, esto lo decimos nosotros, advierten que una tercera dosis o una dosis de refuerzo ofrece una buena protección para hacer frente a esta nueva variante, cepa del coronavirus. Nos quedan pocos minutos, pero por acá veo al doctor Uniades Urbina y por fortuna nos acompaña a partir de esta hora el secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias por la invitación. Con mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa, la crisis humanitaria compleja, sobre todo lo referido al sector salud. Comentamos con la audiencia, digamos, lo que ustedes decían en el marco de la presentación de este libro, de la encuesta nacional de hospitales. Yo le pedí un comentario inicial, una crisis que viene arrastrando nuestro país, la de salud, mucho antes de la pandemia de coronavirus. ¿Qué puede decir? Sí, ciertamente, María Alejandra, mucho antes de la pandemia de coronavirus y mucho antes de las tan invocadas sanciones unilaterales, groseras del imperio, muchísimo antes de eso ya teníamos una crisis humanitaria que se fue prolongando y se convirtió en una emergencia humanitaria compleja. ¿Y qué hicimos en el libro de los 5 años de la encuesta nacional de hospitales? Ponerle cifras una vez más a todas las denuncias que venimos haciendo del desastre que tenemos en cuanto a salud pública en Venezuela. Es un país donde se invierte menos del 1.5% del Producto Interno Bruto en salud, cuando la OMS dice que para tener un sistema más o menos adecuado de salud debería invertirse el 6% del Producto Interno Bruto. Un país donde las pocas inversiones de ese 1.5% que se hacen en los hospitales se hace de manera no concertada, se hace por amiguismo. Entonces vemos como los hospitales en Caracas, que son así, que están llenos de puertas de vidrio que son inconvenientes por la zona, que ponen un drywall en las paredes que no se pueden lavar y acumulan hongos y bacterias, además son inflamables. Entonces se hace una inversión realmente, pero una inversión que no va consona con las necesidades de los hospitales en Venezuela. Mientras tanto, no hay tomógrafos, no hay resonadores, los rayos X no funcionan, no hay laboratorio. Entonces una serie de cosas que lo que hicimos fue plasmarlo para que quede para el registro de la historia el desastre de salud que venimos denunciando hace mucho tiempo. Ahora, yo lo escuchaba en una declaración, doctor Urbina, advirtiendo lo que ocurre en los centros asistenciales, sobre todo en el caso de los centros asistenciales para los niños. ¿Qué puede decirnos? Tomando como un punto de referencia, evidentemente, el Hospital JM de Los Ríos. Lo escuchamos. Sí, ciertamente en Venezuela, además de que tenemos un déficit de hospitales para niños, tenemos apenas como 5 hospitales en los 23 estados, hospitales de niños como tal. No escapan de la terrible realidad que sucede en Venezuela. Si tomamos el ejemplo del hospital de niños, que debería ser el hospital bandera de Venezuela, porque lo fuimos hasta la década de los 2000, 2005 más o menos, en esa época. Fuimos centro de referencia nacional e internacional. El hospital de niños de 420 camas apenas se están manejando 82 camas, máximo 90 camas. Eso es una gran medicatura en el centro de Caracas. No tenemos tomógrafos, o sea, pero está dañado hace muchos años. Resonador lo mismo, hay un solo equipo rayos X que es portátil, después que llegamos a tener 7 a 8 equipos rayos X. Los equipos de resonancia, de ecosonografía están obsoleto. El equipo para hacer cateterismo cardíaco que tiene desde el año 2000 ya prácticamente no funciona, amén de que el servicio de cardiología está cerrado el servicio de terapia intensiva, el servicio de neurología, los servicios de oncología funcionan solamente como hospital de día. ¿Qué significa eso? Que vienen los pacientes, reciben tratamiento y deben volver a su casa, excepto que haga alguna descompensación y se pasan a la emergencia. Y así vamos viendo cómo progresivamente nos han ido cercenando nuestros servicios, se han ido cerrando, y lo peor, María Alejandra, es que no han hecho en lo absoluto ninguna intención se les ve de reactivar todos esos servicios que son imprescindibles, porque si el hospital de niños es el centro de referencia nacional para gran parte del país, ¿qué hacemos con esos pacientes que siguen llegando? Y hay que decirle, no hay terapia, no hay cardiología, no hay neurología, y así sucesivamente. Es terrible la situación que sucede puertas adentro, sin hablar de la parte que no hay trasplante, el servicio de nefrología que funciona a duras penas
de las 14 camas para diálisis funcionan 7, funcionan 8, entonces es una situación realmente dantesca lo que sucede puertas adentro en los hospitales venezolanos. Ahora, hablemos acerca de la pandemia de coronavirus y la motivación principal, doctor, y lo comentamos con la audiencia, de esta encuesta nacional de hospitales que tiene que ver con la falta de transparencia en el manejo de la información en nuestro país. En los últimos días hemos visto una caída, si me permite, abrupta o considerable, al menos del número de casos confirmados de COVID-19, según cifras oficiales. ¿A qué es posible atribuir esta situación? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuánta confianza podemos tener en estos datos, doctor? Lo escuchamos. Sí, lastimosamente, como el gobierno nacional inteligentemente desde el punto de vista político ha centralizado la información que solamente ellos manejan, porque las PCR se hacen prácticamente solamente en el Instituto Nacional de Higiene o en organismos oficiales, entonces el gobierno puede manipular la cifra y va diciendo cuando le conviene qué hay y qué no hay, tomando en consideración que Venezuela es de los países que menos hace pruebas de PCR. Y en Venezuela, si usted no tiene una prueba de PCR que diga que usted tiene coronavirus, la clínica y la epidemiología no se toma en cuenta, no se puede hacer diagnóstico de eso. Entonces hay un subregistro muy importante. Además, pueden manipular las cifras, cuando le conviene dicen, cuando le conviene no. Lo que sí vemos en el boca a boca, que nos comunicamos siempre a través de la encuesta de hospitales y todos los médicos, vemos cómo los hospitales se están saturando, las terapias intensivas están llenas, no solamente en público, en privado también. Entonces, ese maquillaje que le está haciendo el gobierno nacional a la cifra, evidentemente nosotros, el gremio médico, no confiamos, porque sabemos que detrás de esto hay otra realidad donde la epidemia no puede ser que estuvo una semana antes de decir que van a flexibilizar, habían 1.200, 1.400 casos y a la semana siguiente hayan solamente 600. Evidentemente, así no se comportan las epidemias. Yo comentaba con la audiencia, doctor, la preocupación de la academia, las sociedades científicas y el gremio de salud en general en torno a las jornadas de vacunación de refuerzo en nuestro país con el uso de los candidatos vacunales cubanos. ¿Qué información manejan ustedes a estas alturas sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, como siempre no hay información oficial. Lo que se han dicho es que se van a poner esos candidatos vacunales, y desde la Academia Nacional de Medicina y el resto de las sociedades científicas no estamos de acuerdo, porque el nombre lo dice, candidato. Eso no se puede considerar una vacuna al día de hoy, y menos se puede utilizar como un refuerzo para las dosis de Gamaleya, o que es la Sputnik, o la Sinovac, que es la China. Entonces, desde la academia seguimos insistiendo y hacemos un exhorto al Ministerio Popular de la Salud que no venda la idea de que son vacunas, porque eso es engañar al pueblo y eso es violar los derechos a la salud. Entonces, esos son candidatos vacunales que, si Venezuela quiere aportar un número de pacientes para ese estudio científico, bueno, pero tienen que decirle a la gente, usted, o no, se llama un consentimiento informado, deben explicarle, usted está entrando en un protocolo de investigación y la gente decide si sí o no, pero no pueden ofrecerle al pueblo eso como una vacuna, porque además de que no es vacuna, no tiene ningún tipo de aprobación por ningún instituto internacional serio, tipo OMS, tipo la EMA de Europa. Incluso en próximos días vamos a sacar un comunicado en conjunto a las sociedades, porque desde el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela revisaron los escasos datos que han aparecido de los candidatos a vacunas cubanas y no cumplen la rigurosidad científica. Por lo tanto, lo que han publicado se va a revertir contra ellos porque no tiene un basamento científico adecuado. ¿Qué información manejan ustedes sobre, digamos, esta vacuna, a la luz de lo que van a presentar, doctor? ¿Qué puede adelantarnos? Sí, que no, o sea, la forma de hacer la fase 1 y la fase 2, que es lo que está publicado, no cumple la rigurosidad científica. Primero, que lo hacen en un universo muy pequeño, y para usted poder asumir que eso va a ser una vacuna, tiene que ser en grandes grupos poblacionales. No es lo mismo que usted haga un estudio en 60, 70, 100 personas, a que lo hagas en 30.000 o 40.000 personas. Además de lo que nos dijeron los inmunólogos,
pusieron la segunda prueba, la segunda dosis, y a los 15 días hicieron el resultado así cualquiera. Es como cuando tú comes y a los 10 minutos te sientes llena, pero vamos a preguntar 3 horas después si esto está suficiente. Entonces, tú no puedes decir que la vacuna es buena haciendo niveles de anticuerpos a los 15 días. Tú tienes que hacerlo a los 6 meses, a los 8 meses, dependiendo. Entonces, evidentemente, no van a cumplir esos resultados una rigurosidad científica. Por lo tanto, ahora podemos empezar a decir que antes no teníamos opinión y buena ni mala, no conocíamos, pero ahora con estos resultados, evidentemente no hicieron las cosas de acuerdo al método científico que se está establecido para efectos de vacuna. Ahora mismo, doctor, hay una discusión en Europa acerca del tiempo que es recomendable para recibir la dosis de refuerzo. ¿Qué información manejan ustedes desde la Academia de Medicina sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, como esto es una epidemia que nos agarró, bueno, como todo, pues de sorpresa, y se está aprendiendo día a día, se ha hecho el mayor esfuerzo no visto en la historia de la medicina para tratar de tener las vacunas al momento, lo más pronto posible. Y entonces, a medida que vamos conociendo el virus, vamos viendo cómo probablemente vamos a tener que estarnos vacunando cada 3 o cada 6 meses si queremos mantener una inmunidad, porque como te digo, repuntan los niveles de anticuerpos una vez que nos pusieron la segunda dosis, pero en los estudios que se están haciendo, que es lo que se llama fase 4, que se sigue estudiando sobre las personas que recibieron la vacuna, cómo va el nivel de anticuerpos, se ve que empiezan a caer muy rápido en cuestión de 3 a 6 meses, así que probablemente vamos a tener, con las que tenemos ahorita, que vacunarnos probablemente 2 veces al año, así como hacemos con la de la influenza una vez al año, y están evidentemente trabajando en nuevos prototipos vacunales para ver si logran mantener los niveles de anticuerpos más tiempo, porque va a ser muy costoso, evidentemente, vacunar a 7.000 millones de personas cada 3 o cada 6 meses, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Entiendo que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech han presentado resultados sobre estudios iniciales en torno a la variante Omicron. Ellos indican que el efecto protector cae drásticamente, en el caso concreto de estas farmacéuticas, cae drásticamente contra la nueva variante, aunque una dosis de refuerzo aumenta considerablemente la defensa del sistema inmunológico. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Todavía es pronto, doctor, ¿correcto? Es muy pronto, porque apenas tenemos 3 semanas que apareció esta nueva variante Omicron. Entonces, sobre la marcha, lo que te digo, ahorita pueden decir que con la tercera dosis o la segunda, dependiendo la marca, aumentan los niveles, pero hay que seguir estudiando en el tiempo para ver si se mantienen y son efectivos y son protectores. Por eso es que este estudio que apareció de los prototipos Abdala y Soberana, pues se va a caer por su propio peso. Entonces, nada, lo que nos queda es seguir protegiéndonos, seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, cosa que nos preocupa mucho, porque en Venezuela la gente entendió que el hecho de quitar las restricciones de movilidad y de bioseguridad en estos 2 meses que vienen, creen que la pandemia pasó, y entonces vemos mucha gente en la calle sin cumplir el distanciamiento físico, sin mascarilla. Entonces, y el Omicron nos va sorprendiendo día a día, y no solamente el Omicron, probablemente en este tiempo van a salir nuevas variantes, porque el problema es que mientras no se vacune al 80 o 90% de la población mundial, da chances que el virus vaya buscando caminos verdes, como quien dice, para sobrevivir, y por eso es que están apareciendo tantas variantes. Doctor Unidades Urbina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con la crisis humanitaria compleja, y lo referido específicamente al sector salud, tomando como punto de partida este libro que se presentaba esta semana de la encuesta nacional de hospitales. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, el control de César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.